Bienvenidos a la primera clase en vivo de este programa maravilloso de Reforma Pro Salud. Es importante comenzar este cuarto año de programa becario de CONAT con aquellos temas difíciles. Hoy en día tenemos muchas corrientes en el mundo de la medicina natural que son técnicas que abren una puerta para que Satanás pueda entrar y pueda hacer de las suyas. Y son técnicas muy buenas a los sentidos. Y vamos a empezar a dilucidar y a poder desenmascarar. Porque antes la brujería era tácita, era evidente, pero hoy en día es blanca, se envuelve en veganismo y exitosa por lo demás. No existe otra manera de comenzar a hablar de un tema tan importante que basarnos en la Biblia, ya que el programa de Reforma Pro Salud se llama así debido a que nace con Elena de White en 1863. A ella se le dio un mensaje de salud de parte de Dios mismo para sanidad de las naciones. Hoy en día, la prueba de ese mensaje de salud es que existen solo 3 zonas azules en el mundo, que son los 3 pueblos más longevos del mundo: los adventistas de California, los de Okinawa en Japón y los de Cerdeña en Italia, en todo el mundo. Y los adventistas de California viven de 10 a 15 años más por llevar la reforma pro salud a la Es por eso que es tan importante hablar este tema. Disculpen ustedes los ruidos de fondo que son constantes cada un segundo. El programa becario de este año tiene 120 alumnos. En estos momentos hay 44 conectados y por más que sean gente adulta, los adultos, al igual que los niños, no saben seguir instrucciones. Por más que tú les digas 1000 veces, silencio su micrófono, no lo hacen. A mí me gusta seguir reglas y soy muy buena para seguir reglas. Es por eso que quizás me es fácil el cristianismo. Dios dejó en Éxodo 20, en toda Biblia lo puedes ver, los 10 mandamientos. Eso a mí me reconforta. Dios dejó ahí la norma de moral para el mundo. Pero ves que el humano hace lo que se le antoja y por eso es que hay tantas religiones diferentes. De hecho, el cuarto mandamiento, Éxodo 28, dice: acuérdate del día sábado. Pero hay miles de religiones que guardan el domingo. Este comportamiento de habilitar el micrófono a cada rato muestra que el humano es tendiente a la desobediencia y a no seguir instrucciones. Es un muy buen ejemplo de la conformación mental que tiene un humano hoy en día. Pues bien, siguiendo con la clase, voy a introducir la base del programa es la Biblia. Y yo no voy a hacer nada, voy a dejar en evidencia nuevamente la conducta humana. Es interesante, yo antes de seguir esta línea de educación, en donde primero partí con el área de la salud de la enfermería, la arsenalería, quería estudiar antes de eso sociología, porque me parece muy interesante el comportamiento humano. Y pero bueno, seguí otra línea como nutricionista dietista, mención en trastornos alimentarios, luego un diplomado en fitoterapia, un magíster en nutrición ortomolecular y un doctorado en medicina ortomolecular. Y este es el ministerio que llevo muchos años, muchos. Yo empecé desde muy joven con el tema de la reforma pro salud. Llevo 24 años en esto. Y hace 4 años que doy becas de mi escuela, que es CONAT, para gente que se eduque de forma gratuita y poder llevar sanidad a miles de personas. Entonces van a tener que acostumbrarse a los ruiditos de fondo porque la gente va a seguir entrando y va a seguir no respetando la instrucción dada por WhatsApp y dada al empezar puntual, que es silenciar su micrófono. Así que si usted ve este programa después grabado, recuerde que se llama Naturaleza Humana.
Segunda de Timoteo 3:1 nos da un versículo muy interesante que es el siguiente. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días. Según profecía bíblica, lo podemos ver claramente en el libro de Daniel, que estamos en el tiempo del fin. Daniel 12, Daniel no tenía nada porque se le dieron visiones que no eran para su época. El ángel Gabriel lo reconforta, le dice, tranquilo, esto es para el tiempo del fin. El tiempo del fin proféticamente empezó en 1798. Y en ese contexto, el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, lo advierte y le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mateo 24:24, Mateo 24 es muy importante porque nos da una cronología de los eventos del tiempo del fin y también nos hace un paralelismo con cosas que sucedieron en la destrucción de Jerusalén, nos hace un paralelismo con el tiempo del fin. Muy interesante estudiar Mateo 24, quizás lo veremos un momento. En ese contexto dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces Dios tiene un pueblo, siempre lo ha tenido a lo largo de toda la historia. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel como el pueblo elegido. Por la profecía de Daniel 9, nosotros podemos saber que este pueblo proféticamente iba a ser desechado en el año 34 después de Cristo, en donde con el apedreamiento de Esteban se termina ahí esta unión con el pueblo judío y el evangelio pasa a los gentiles con el apóstol Pablo. Después, esta iglesia empieza a introducirse el paganismo con Constantino en el siglo IV, en donde él quiere unir la religión cristiana con la pagana porque su mamá era cristiana y su papá la mandó a matar. Era una buena intención, pero dejó arruinado todo y así es como nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos son los que cumplen la profecía en donde dice, en Daniel sale esta profecía, que querrá cambiar los tiempos y la ley. Y es por eso que vemos mandamientos en las catequesis que no son los mismos que están en la Biblia. Las Biblias católicas son iguales que todas las Biblias, pero donde dice sábado en Éxodo 28, sale un texto abajo y dice, pero para los católicos es el día domingo cambiado por el hombre. Al menos los católicos son sinceros en reconocer que ellos guardan un día que no es bíblico. Nadie puede cambiar la ley de Dios, ningún hombre. Entonces, tenemos un grupo que ha guardado los mandamientos de Dios durante toda la historia de la humanidad. Tenemos en Apocalipsis 12:17, aquí está la paciencia de los santos. Estos son el pueblo de Dios. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Nos vamos a Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Siempre ha habido profeta en el pueblo de Dios. Y Dios dejó a Elena de White para ser profeta de nuestra época. Ella está muerta. Dejó 100 libros como legado para la humanidad. Quien se contradice con la Biblia, se contradice con Elena de White, está contra Dios mismo. Y es un falso profeta. Así de sencillo. Entonces, este versículo es muy importante porque vea usted que esos falsos profetas eran grandes señales y prodigios. Incluso pueden hacer caer fuego del cielo, pueden, como en India, hay gurús que le dan vistas ciegos. Todavía me acuerdo y me llamó mucho la atención cuando un paciente, un hombre inteligente, un ingeniero, fue a la India y me decía, doctora, es que usted tiene que abrir los ojos. Yo fui a la India y yo vi levitar gurús, yo vi gurú darle vista a los ciegos. Hasta ese punto llegan los falsos profetas. Por eso hoy en día, si no estamos basados en la Biblia, vamos a ser engañados por las avenidas del alma que son nuestros 5 sentidos. Porque ahora ya nos basta con los 5 sentidos, porque ahora podemos ver que se aparecen hasta muertos diciéndonos un mensaje cuando la Biblia en Eclesiastés dice que los muertos nada saben.
Es algo muy terrible lo que está ocurriendo, por eso tengo que introducir con este tema. Porque si ustedes se metieron al programa becario de Reforma Pro Salud, yo les voy a enseñar mensaje de salud adventista. Entonces, si usted está creyendo en todas estas terapias que voy a enseñar, no encaja en nuestro programa. Y de seguro, en vez de los 120 alumnos que hay y los 74 que están conectados, me voy a quedar con mucho menos después de esta clase y no hay problema con ello. Yo quiero formar médicos misioneros y para eso deben tener las cosas claras. Yo respeto su libre albedrío. Es el mayor regalo de Dios a la humanidad. Usted puede ser budista, hinduista, lo que quiera. Pero si usted se dice cristiano, tiene que basarse en la Biblia, si no, no se llame cristiano. Váyase a otra religión. Hay 9 grandes religiones en el mundo, el cristianismo es una de ellas. Pero si se dice cristiano, tiene que basarse en la Biblia. De lo contrario, es una persona inconsecuente. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, estos tres están aliados. El dragón es Satanás, la bestia es la Iglesia Católica, y eso es fácil de verlo. Usted va a Apocalipsis 17 y dice que la bestia está sentada en 7 montes. El mismo Apocalipsis le enseña que la bestia son naciones y poderes. La única nación, porque es un país, que está sentada en 7 montes es el Vaticano. Y de la boca del falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Hoy en día todas las religiones se están uniendo en una sola, y eso es muy profético. ¿Por qué va a haber un grupo muy pequeño, el único que no va a doblegar su rodilla ante Baal, que van a ser el sábado la señal y la marca, así como el domingo la marca de la bestia de Apocalipsis 18? La marca de Dios el sábado, la marca de la bestia el domingo, y eso va a ocurrir, esa marca de la bestia el 2028 con la ley dominical, que es Laudato Si, encíclica papal, que ese año se va a implementar. No estoy poniendo fecha yo, el mismo Papa dice eso, que el 2028 se implementa Laudato Si, que es la ley dominical. A manera de ranas, muy interesante porque todo el movimiento reptiliano y ovni tiene que ver con este versículo. Apariciones, van a aparecer naves espaciales muy pronto y todos van a tener mucho miedo. Bueno, las abducciones de ovnis son reales. Si usted vive una experiencia así, ¿sabe cómo lo termina? Arrodíllese y diga en el nombre de Jesús, ayúdame, porque son demonios. Todos esos ovnis son demonios. Y la única manera de no ser abducido y que tenga miedo es arrodillarse y orar. Esto va a suceder porque lo dice la Biblia, y la Biblia no miente. Siempre se ha cumplido lo que la Biblia dice. Son espíritus de demonio, estos movimientos reptilianos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirle a la batalla, que es el gran día del Dios Todopoderoso, el gran Armagedón. Vamos a empezar con las prácticas satánicas. Vamos a desenmascararlas y al último vamos a hablar con las terapias de Dios. Primera terapia satánica, iriología. La iridiología es una técnica de orientación y valoración basada en el estudio de los diferentes signos e indicadores que se presentan en el iris humano. Estamos hablando del iris. Por ejemplo, mi iris es de color café. Hay iris azules, hay iris violetas, hay iris negros. Es la parte de color del ojo, los cuales son un espejo de nuestro estado físico. Esto dicen los iriólogos. Es muy interesante porque ¿cómo descubrieron esto? Había un búho, fíjese el animal, había un búho con la patita quebrada y en su iris tenía una raya en el iris. Entonces alguien se dio cuenta que esa patita quebrada se veía en el iris. Y es así como nació la iriología. No podría haber sido otro animal, un búho, cuando es símbolo de la brujería. Es una pseudociencia utilizada como herramienta diagnóstica que tiene en fin la prevención de posibles enfermedades futuras. Y lo más terrible es que la chunta. Por ejemplo, me ha tocado que hay pacientes que me han dicho, fui al uriólogo, me dijo que tenía malo el hígado. Y efectivamente después hacen exámenes y tienen las enzimas hepáticas alteradas. Impresionante. Así también es útil como método de recuperación del estado de salud del paciente. La iridiología va de la mano con la medicina natural o la homeopatía, que es otra
técnica satánica, que es la homeopatía, no la medicina natural. Porque la medicina natural engloba todo esto, pero hay medicina natural de Dios y medicina natural de Satanás. Ya vamos a ver lo de la homeopatía, ya que a través de la utilización de agentes naturales se logra obtener resultados favorables sobre la salud de las personas. O sea, la ideología es una herramienta diagnóstica que tiene precisión en el 90% de los casos y que es de Satanás. Aquí vemos una imagen del iris fragmentado en donde podemos ver si es que hay una coloración diferente en alguna de estas zonas, una rayita o un puntito, qué parte del iris nos está indicando qué parte del cuerpo está enfermo. Ahí usted ve, por ejemplo, ahí está el cuello, ahí está el mastoide, porque esta es la zona del cuello. Y esta, como es la zona del cuello, se divide en distintas partes del cuello. Esta que es la zona del pulmón se divide en distintas partes del pulmón. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un puntito aquí, en mi iris, voy a tener dañado el colon transverso. Si yo tengo aquí un puntito, voy a tener dañado el riñón. Eso básicamente es la iriología. Aquí tengo otro en donde puedo ver el iris, tengo el cerebro en esta zona, tengo un colon ahí al centro y tengo diferentes partes del cuerpo que donde está el problema ahí de un color diferente, un puntito, yo puedo saber qué parte de mi cuerpo está dañada. La iriología no está apoyada por pruebas obtenidas mediante el método científico, apelan a la pseudociencia. Su efectividad no ha sido probada más allá del ocasional efecto placebo, carece de verosimilitud biológica, porque biológicamente lo único que usted puede ver en el iris es la contaminación con arsénico. Cuando hay un envenenamiento por arsénicos, tiene una coloración distinta el iris. No tiene prueba que lo respalde, tiene argumentos imposibles de probar o se ha demostrado que son ineficaces y también se le conoce como la iridomancia. Esto es la iriología y debo decir que en el 90% de los casos sí le achuntan, si tú te haces examen, efectivamente está dañado esa parte del cuerpo, porque Satanás también tiene poder. Y la adivinación es parte de las artes de Satanás, es arte de vidente satánico. Es muy importante saber esto, que aún si estuviera aprobado por el método científico, que tiene que ver con lo que yo estoy viendo, midiendo, observando, con datos, igual podría ser de Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo una vez un médico que quiso demostrar sobre la existencia real de los espíritus, los fantasmas que conocemos en término coloquial, y hizo aparecer un demonio, un fantasma. Y habló con él, lo grabó, lo documentó. Entonces, a nivel de ciencia está probado que los fantasmas existen porque este médico utilizó el método científico para validar eso, pero no por eso es algo de Dios. Ojo con eso. Y de ahí la importancia de ese versículo que tenemos de la falsamente llamada ciencia, porque también puede haber ciencia para el lado mal. Recordemos que por eso necesitamos la Biblia, porque más allá de lo que vemos, oímos y tocamos, importa lo que Dios dice. Si en la Biblia claramente, en el libro de Samuel, está la historia del rey Saúl que fue a consultar a la divina de Endor, y en esta historia el profeta Samuel estaba muerto y la divina de Endor lo hizo aparecer y más encima le dio un buen consejo al rey Saúl, pero la misma Biblia en muchos lugares, en Proverbios, en Eclesiastés, en la historia de Jesús cuando resucitó a muertos, dicen que los muertos nada saben. Entonces nos queda claro, porque la Biblia no se contradice, que los fantasmas son demonios. Tenemos entonces que írido viene de iris y mancia viene de adivinación. Entonces la iridomancia es adivinación con el iris, utilizando el iris. ¿Qué piensa Dios de la iridomancia? Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Cómo? La iridomancia es adivinación por el iris. En Deuteronomio 18, 10 al 12, Dios prohíbe la adivinación.
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová. O sea, un iriólogo es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es muy importante saber que hay muchas personas que no saben esto. En todos los años que yo llevo como terapeuta ejerciendo mi profesión, me ha tocado conocer muchas personas. Me acuerdo una vez que hablé del biomagnetismo como práctica satánica y uno de mis oyentes practicaba y trabajaba y vivía de esto. Y él me dijo, en este preciso momento yo cambio de profesión porque yo no quiero ir contra Dios ni hacer nada satánico. Eso es un corazón puro, que cuando tú le muestras la verdad, decide ser fiel a Dios. Ojalá algunas personas que dicen ser de Dios y no lo son, tuvieran el corazón de este hombre. Ok, no podré ser un iriólogo, pero ¿podré ir a consultar uno? Si yo no lo hago, pero me lo hacen, ¿lo puedo hacer igual? ¿Qué cree usted? Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. O sea que no lo debo ni hacer ni debo consultarlos. ¿Quién está detrás de esta medicina alternativa? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha encarnizada con la creme de la creme. Satanás se llamaba Lucifer. Lucero de la mañana. Era el ángel más importante en el cielo, creado por Dios. Dirigía el coro celestial, le daba sello al mandamiento, por eso odia tanto los mandamientos de Dios y por eso es tan ingenioso para meternos música que nos gusta y que nos llega hasta el cerebro mismo, para poder transformar nuestros pensamientos y transformar nuestro ánimo y llevarnos a ser pasionales y carnales y todo lo demás. Esta mente maestra conoce de física cuántica, conoce los secretos del universo, es una mente maestra y sabe cómo engatusar al ser humano a través de los sentidos. Pero tengo un conocido a quien le achuntaron el diagnóstico. ¿Quién ayudó a mi conocido? Veamos. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonio que hacen señales. De aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de demonios que tienen poder. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estamos viendo en la era de engaños a través de los sentidos. En esta era vamos a ver las cosas más impresionantes que ha visto la humanidad. El señor Tesla, muchos los tildan de loco. Muchas de las cosas que él descubrió se las dictó un demonio. Palabras del mismo. Siento que alguien está en mi mente y me dice estas cosas que estoy inventando y creando. Él mismo lo dijo. ¿Qué otras medicinas alternativas diagnósticas son similares? Tenemos la uromancia, la podomancia, la estolomancia, la quiromancia, la espingomancia, la cartomancia y la rhabdomancia. Pasemos a la homeopatía. Se basa en la teoría de que los medicamentos que causan los síntomas de una enfermedad en una persona sana pueden curar esos mismos síntomas en una persona enferma. Esos mismos síntomas en una persona enferma, por ejemplo, si un medicamento causa síntomas similares a los de un resfrío en una persona sana, según la teoría homeopática, ese medicamento podría utilizarse para tratar un resfrío en una persona enferma. Homeo viene de igual, patía viene de enfermedad. Los medicamentos homeopáticos se preparan diluyendo y dinamizando sustancias naturales en agua o alcohol y se toman en forma de pastillas o líquidos. Están tan diluidos que ahí no queda principio activo. No confundir con la fitoterapia, porque ahí sí hay principio activo. Ellos se basan, al igual que las flores de Bach, en la memoria del agua,
que la molécula de agua, H2O, toma el espíritu sanador de lo que alguna vez hubo allí. Es totalmente brujería eso. De hecho, este señor que inventó la homeopatía tiene unos libros donde habla con una serpiente. Se cree que cuanto más se diluye un medicamento y más se dinamiza, más fuerte es su efecto terapéutico. Los medicamentos homeopáticos se utilizan para tratar una amplia variedad de afecciones, incluyendo trastornos mentales, emocionales, trastorno del sueño, trastorno digestivo y dolor crónico. Aquí está el proceso de dilución y dinamización para formar la solución homeopática, donde no hay ni un principio activo porque está extremadamente diluido a 10.000 veces, solo es agua. Pero ellos dicen que la molécula de agua tomó el espíritu sanador de lo cual alguna vez hubo allí, que es igual a la enfermedad. Si es un globulito para el resfrío, había ahí el virus del resfrío. Pero lo diluí tanto que la molécula de agua tomó su capacidad de enfermar, pero actúa como vacuna, entonces mi sistema inmune va a crear una vacuna natural contra eso. Es algo que no tiene para nada sentido, pero lo peor es que funciona. Acupuntura, wow, este tema sí que es delicado. Sobre todo para mí muy importante porque esta es la razón por la cual me salí del ministerio que estaba. Y por eso debo pedir disculpas públicas. Fui adventista toda mi vida de los 9 años y estuve 3 años en un ministerio que era precioso, solo Biblia, pero hace algún tiempo venía introduciendo cosas raras y cuando vi que empezaron a promover la acupuntura, no me importó que los amaba, que les di todo de mí, me salí inmediatamente. Porque si hay algo que tengo claro, que sé lo que es bueno y lo que es malo. En mi mundo mental no existen los matices ambiguos. Para mí es bueno o es malo. Por eso me es fácil seguir la ley de Dios, me es fácil amar a Dios, porque me reconfortan sus reglas, porque sus reglas me hacen ser feliz. Yo lo amo a Él más que todo. Y no es que tenga complejo de mártir, pero no me importan las consecuencias con tal de ser fiel a Él, a su palabra, aunque se desplomen los cielos. Hace miles de años la Santa Biblia presenta remedios naturales cuya eficacia viene siendo comprobada año tras año, pues tienen fundamento científico y no están basados en conceptos místicos o metafísicos. El uso del agua, tanto por dentro como por fuera del cuerpo, tiene efectos comprobados y se llama hidroterapia. La exposición a los rayos solares para sintetizar vitamina D3 trae resultados benéficos. El aire puro, si respiramos, no tenemos por qué hacer yoga. El yoga también es una práctica totalmente satánica en donde tú entras en un estado de meditación y haces ascender la serpiente. Ve todo lo que hay detrás del yoga. Mejor hagamos ejercicio de respiración simplemente para poder oxigenar bien nuestro cuerpo. La alimentación, por supuesto, la alimentación correcta que nos dejó Elena de White con los 8 remedios naturales desde 1863. Sabemos por grandes investigadores como el doctor Campbell que todas las enfermedades vienen por el consumo de carne. Todo debe ser lo más natural posible. El ejercicio físico, el 40% de la salud depende del ejercicio físico. El descanso, dormir 8 horas. El equilibrio. Si la manzana es muy buena, no me voy a comer 10 kilos, todo en su justa medida. Y la confianza en Dios. Estos son los 8 remedios naturales que constituye la reforma pro salud adventista. Y por eso es que hablamos de Biblia, por la parte de equilibrio y confianza en Dios, que son 2 de los 8 remedios naturales. Todos estos 8 remedios naturales dados por Dios a Elena de White en 1863 realmente funcionan y cuando se usan adecuadamente no tienen contraindicación. En el siglo XIX, la escritora inspirada Elena de White ya recomendaba estas terapias naturales, medicina preventiva. Las terapias llamadas alternativas, como la acupuntura, utilizada hace más de 3.000 años, mucho más antiguo que el mensaje de Elena de White. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Hay personas que dicen, ¿por qué la reforma pro salud? Si la Biblia dice que uno puede comer carne, mientras sean las carnes limpias de Levítico 11, basta y sobra. Muy interesante esta pregunta. Primero que todo, Adán y Eva eran veganos y cuando pecaron se les introdujo una alimentación diferente porque ellos comían solo frutos. Pero después que pecaron, vemos en Génesis 3 que se les introduce las plantas del campo, las hortalizas. Y luego vemos más adelante en Génesis capítulo 9, cuando ya Dios los deja comer carne,
en el contexto de que ya no pueden vivir tantos años. Dios dejó que el humano comiera carne para que viviera menos, y lo vemos, por ejemplo, en Noé, quien era vegetariano, pero Dios preparó la alimentación dejando que en el arca entraran 7 parejas de animales limpios y sola una pareja de animales inmundos. Ahí hay un ejemplo de que Dios nunca te va a dejar comer cerdo, porque por algo entró una pareja de cerdo solamente, en cambio entraron 7 parejas de vaca. Es muy importante eso. Y también el otro ejemplo lo tienes en Jesús. Jesús, cuando dio alimentación a las 5.000 personas, le dio peces, que son limpios, con escama y aleta, y le dio pan. Y todo lo que sobró fueron 7 canastas y lo guardaron. Pero sin embargo, cuando fue a Gadara y le sacó los demonios, los endemoniados gadarenos, los demonios le pidieron ir a algún ser vivo, y estos demonios fueron a unos hatos de cerdo y se murieron 5.000 hatos de cerdo porque Jesús le dio permiso de meterse a los cerdos. Si Jesús no perdió comida cuando alimentó a los 5.000 personas, ¿por qué hizo que murieran 5.000 cerdos? Precisamente porque es un animal que no se come. Entonces tiene comprobación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la alimentación que dejó Dios como la alimentación para cortar la vida. Por eso es que claramente dice el versículo más triste de la Biblia, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón porque era mucha la maldad del hombre. El hombre antediluviano era muy inteligente, vivía casi 1.000 años, por eso le dijo a, a Adán y a todos ellos que si comían del árbol, bueno, no todos ellos, solo Adán y Eva, le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás, porque tenemos en Segunda de Pedro 3 y en Salmo que para el Señor un día es como 1.000 años, y precisamente no llegaron al día milenial, porque el hombre más longevo fue Matusalén, y él, Matusalén, vivió 969 años. Murió Matusalén y unos añitos vinieron después de eso el diluvio. Hasta 120 años va a vivir el hombre, dijo Dios, y eso viene con la introducción del consumo de carne. Como la Biblia siempre hay que leerla en su contexto, tenemos que la alimentación vegetariana es la alimentación para el pueblo de Dios en nuestra época. Por algo, tenemos en Daniel 1 que Dios le da una alimentación especial a Daniel y a sus amigos. Y le dice allí, dicen ellos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y dijo que le dieran legumbres, fruta y verdura por estos 10 días, y estaba más sabio y más sano que todos esos magos y astrólogos que había en el reino de Nabucodonosor. Esa es la alimentación para el tiempo del fin, porque Daniel es el libro que debía abrirse en el tiempo del fin, profetizado también en Apocalipsis 10, es el libro que se abre, y esta es la alimentación para el pueblo de Dios para que tenga salud. Si tú cumples con las leyes que Dios dejó, que amplió con Elena de White y que están basadas en Daniel 1, tú vas a tener salud y no te va a dar cáncer y no te va a enfermar. Sigamos con la acupuntura. Hay falta de base que respalde su efecto positivo. Aquí tenemos uno de los estudios que lo puedes ver acá, está en la página web para que lo revise. Es tratamiento con acupuntura para el dolor sin resultados marcados, porque la excusa es que si tú puncionas los meridianos, tú eres capaz de producir analgesia. Pero este estudio demuestra que el tratamiento con acupuntura para el dolor no tiene evidencia porque no tiene resultados marcados. Esta fue una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios con grupos de acupuntura, acupuntura placebo y sin acupuntura. O sea, estudios muy bien hechos. Ahí está la fuente. Ahí está, usted da clic y va al estudio. Este es el tercer estudio que encontré en donde dice que es sin base terapéutica. Los científicos aún no han podido encontrar la más mínima evidencia que apoye la existencia de los meridianos o el chi. Los principios tradicionales de la acupuntura están profundamente errados y no existe evidencia en lo absoluto que demuestre la existencia de chi o los meridianos. Los puntos acupunturales y meridianos no son una realidad, sino meramente el producto de una antigua filosofía china. Dicho sea de paso, los chinos tenían por cultura religiosa el ser monoteísta, como lo era el pueblo de Dios en la antigüedad, porque el pueblo de Dios nace puro con Adán y Eva, aunque pecaron y todo, eran puros, pero recuerden que hay una línea de Caín,
que se va lejos, se lleva una hermana, no es que conoce un extraterrestre y se casó con ella, se va lejos, y de ahí nace toda una línea bien pagana, donde está Nimrod, Astarte y toda esa línea pagana, y ahí se desvirtúa. Siempre ahí están las dos ramas, el pueblo de Dios, el pueblo de Satanás. Los chinos hasta en el lenguaje revela que ellos tenían conocimiento del Dios Altísimo, por eso la palabra barco, el dibujito de la palabra barco es un barco con 8 personas alusivo al diluvio. Pero ellos en algún punto de la historia desvirtuaron su camino. El Dios siempre le dio las leyes de salud correcta al pueblo de Israel. Recordemos que el concepto de cuarentena nace con los israelitas. Las leyes de la salud de Levítico son perfectas. Son tan perfectas que mientras los egipcios ponían caca de caballo a las heridas, los israelitas tenían técnicas perfectas de cirugía. Cuando circuncidaban, que era señal del pacto en que eran hijos de Dios, ellos cortaban el prepucio con un pedernal, y el pedernal se cortaba porque sabían que estaba estéril al centro, y con eso se hacía un corte perfecto. Ellos se lavaban las manos, o sea, esto del lavado de mano es súper nuevo, o sea, empezaron a descubrir que se morían todas las mujeres embarazadas, nadie sabía por qué se morían casi todas, y este médico dijo, ¿por qué no se lavan las manos? Y se empezaron a lavar las manos, y oye, estamos hablando, por favor, ¿de qué siglo? Ya ni me recuerdo, me parece que es siglo XVI, pero los israelitas estamos hablando de antes de Cristo, que sabía que tenían que lavarse las manos. Entonces eran tan avanzados porque Dios les dio esas leyes de salud. Igual hoy Dios le dio al pueblo adventista las leyes de la salud, que si las respetara el mundo entero no existirían enfermedades. Claro ejemplo de ellos son los adventistas de California, uno de los 3 pueblos más longevos del mundo. Lo puedes ver en Netflix, el reportaje que está de Zona Azul, muy recientemente subido a la plataforma. Bueno, aquí, a ver, yo no sé cómo sacar esto, porque necesito ir. ¿Cómo me voy al anterior? Es que me molesta esto de acá arriba y no sé cómo sacarlo. A ver. ¿Cómo voy al anterior? A ver, ahí. Ya. No puedo leer muy bien arriba, pero bueno. Dice, esta es una de las evidentes señales de los últimos días. Hay personas que tratan de ser originales y demostrar su superior sabiduría sobre todo lo que está escrito, por eso su sabiduría es necedad. Que no venga nadie diciéndote podemos sacar algo bueno de la acupuntura, porque su sabiduría es necedad. Nadie puede perfeccionar la Biblia presentando sugestiones de lo que el Señor quiso decir o debió decir. Esto está en un libro de Elena de White que se llama La fe por la cual vivo, página 15. Y este escrito es muy importante porque está hablando en el contexto de la nube de misticismo. ¿Qué tiene más misticismo que la acupuntura? Fíjate esta otra cita que está en el Evangelismo, la página 440, que también es un libro de Elena de White. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los medios espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo, tales como el movimiento Emanuel. Aún hay otros que son descarriados por la enseñanza de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. ¿Escuchó bien? Lo vuelvo a repetir. Aún hay otros que son descarriados por la enseñanza de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía de otras religiones orientales. Si alguien no ve esta frase, que ella está hablando de la acupuntura, yo no sé cuán ciego puede ser. Los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad. Y fíjate que la acupuntura trabaja en las neuronas, en los axones, que llevan la electricidad a todo el cuerpo. Al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos, otra alusión a la acupuntura, porque en los nervios que se funcionan pueden funcionar ramificaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático, o a fuerzas latentes de la mente humana. Y no hay pocos, aún en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. La madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo clama:
ya no puedo hacer nada más, no hay ningún médico que tenga poder para restaurarme a mi hijo. Y entonces es informada de las curaciones maravillosas realizadas por algunos clarividentes o sanadores magnéticos, y ella confía a su amado al cuidado de ellos, y así lo coloca en las manos de Satanás con tanta seguridad como si ese estuviera a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar. Potente. Evangelismo 4:40. Usted se va a ir a hacer acupuntura, después no reclame si lo domina un espíritu satánico. Y si después de eso se pone a predicar sobre el horóscopo, que hay un plan de salvación en la estrella, que usted va a florecer la vara, que usted es representante de Dios en la tierra, y tanta tontera más yendo en contra de la Biblia, porque usted dejó entrar al demonio, por eso empezó a hablar puras tonteras, después de haber dejado entrar al demonio con la acupuntura. Es una práctica médica que se ha utilizado en China y en otras partes del mundo durante miles de años en la acupuntura. Se basa en la idea de que hay ciertos puntos en el cuerpo humano, llamados puntos de acupuntura, que están conectados por líneas de energía llamadas meridianos. Cuando la energía fluye de manera equilibrada a través de estos meridianos, el cuerpo está en buena salud. Cuando hay bloqueos o desequilibrios en el flujo de energía, esto puede conducir a enfermedades o dolor. Aquí están todos esos puntitos de meridiano en donde si hay un problema de salud, usted pone una agujita ahí y desbloquea esa energía. Y al desbloquearla viene la sanidad y también se le quita el dolor. Toda esa magia que hace la acupuntura. Y resulta que es lo peor. Aquí hay algo parecido también que se hace la auriculoterapia, que es el mismo concepto. En la oreja ahí tenemos el abdomen abajo, los pies ahí, entonces usted pone unos imanes y puede ir tratando todo el cuerpo en la oreja. Aquí hay puntos en la espalda de acupuntura, por ejemplo, aquí en las dorsales tenemos el pulmón, aquí en las lumbares tenemos el estómago, en la sacro tenemos la vejiga, el intestino delgado, etc. La acupuntura hay a su base una teoría llamada los 5 elementos. Esta afirma que nuestro cuerpo, nuestros órganos se forman de 5 grupos importantes de órganos y entre ellos circula la energía. El flujo armónico de esta energía es lo que nos da salud. Estos son los 5, son fuego, tierra, metal, agua y madera, y vemos una estrellita de ¿cuántas puntas? 1, 2, 3, 4, 5 al medio. Que esto es un plagio satánico, porque en la Biblia el 5 es la mano, ¿cierto? 5 dedos, y eso es un número muy importante, porque ¿sabe usted cuántos meses el arca estuvo flotando en el agua cuando llovió 40 días y 40 noches? 5 meses, porque el 5 es salvación, y el arca era un instrumento de salvación. El 5, mano, es costado en hebreo, que simboliza el costado traspasado de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta ideología de acupuntura deja la estrella de 5 puntas como plagio satánico, porque la llaga es Cristo, donde hay salvación, para decirle al mundo que podemos tener salvación y sanidad por la acupuntura, equilibrando fuego, tierra, madera, agua y metal. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y llamar y decir que se le puede sacar algo bueno a la acupuntura no es nada más que la forma de hacer calzar a Satanás con Dios, y eso no se puede. Reflexología. Se basa en la idea de que hay áreas reflexivas o puntos de presión en los pies, las manos, los oídos, que están conectados a todos los órganos, glándulas y sistemas. La estimulación de esos puntos de presión puede ayudar a equilibrar el flujo de energía y promover la salud y el bienestar en todo el cuerpo. Es lo mismo que la acupuntura, pero se hace en los pies y con los dedos. Los tratamientos de reflexología implican la aplicación de presión en los puntos de presión con los dedos, los pulgares o los objetos especialmente diseñados. A menudo se utiliza junto con otros tratamientos y puede ser una opción efectiva para aliviar el estrés y el dolor, así como para mejorar la circulación y la digestión. Aquí tenemos los puntos en los pies.
Por ejemplo, en esta parte del pie tenemos el corazón. Ellos dicen que si usted presiona ahí puede sanar el corazón. Ahí están todos los puntos de todas las partes del pie. Y lo mismo se puede aplicar también en la mano. Me recuerda a las brujas de antes, cuando te veían las líneas y te decían si ibas a tener una vida larga, corta. Esta es la brujería blanca de ahora. Nadie se da cuenta que es brujería porque se ve bonito, se ve como del área de la salud, se ve interesante. Hipnoterapia. La hipnosis es un estado mental o un grupo de actitudes generada a través de una disciplina llamada hipnotismo. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoinducidas, la autosugestión. El uso de la hipnosis con fines terapéuticos se conoce como hipnoterapia. ¿Qué opina Dios de la hipnosis? Libro de Elena de White, The Signs of the Times, del 6 de noviembre de 1884. El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abre la puerta a la tentación. En muchos casos, la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Se exaltan mucho las ciencias que tratan con la mente humana. Estas son buenas en su lugar, pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumentos para engañar y destruir a las almas. Su arte se acepta como si procedieran del cielo. En esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. El mundo que se supone recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal, entre paréntesis, estamos hablando del hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Es grave, muy grave, porque le está pasando tu mente a un humano. Nadie puede alterar tu mente, ni tratar de entender tu mente, ni meterse en tu mente. El único que puede conocer tus pensamientos es Dios, que se comunica contigo a través del lóbulo frontal. Por eso es tan importante que no consumas aspartamo, porque no solo se genera metanol que da cáncer cerebral, bloquea tu lóbulo frontal y tu comunicación con Dios. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces confundimos el manso con menso. Tratemos de poner todo a prueba y ser vereanos, no creernos nada de lo que nos digan. Si no nos dicen con un escrito está de varios versículos, porque a veces hacen teología de uno. No, bien explicado, ahí creámosle recién. Y si siempre de rodillas primero a Dios. Dios, ábreme la mente, enséñame tú, porque Dios es tan misericordioso que no va a usar un hombre, te va a abrir la mente para que tú entiendas su verdad. Mateo 10:16 sale eso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y ahora bien, después de haber hablado casi 2 horas de las terapias de Satanás, no se preocupen, que vamos a tener casi un año para hablar de las terapias de Dios, porque esto recién comienza. ¿Cuáles son los remedios que Dios reveló para mantener la salud? El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de plantas sencillas. Y estos pueden utilizarse por fe y sin abdicar por ello de la fe, porque al utilizar las bendiciones provistas por Dios para nuestro beneficio, estamos colaborando con Él. Podemos emplear el agua, el sol, las hierbas que Él ha hecho crecer a fin de curar las enfermedades producidas por indiscreción o accidente. No manifestamos una falta de fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus remedios. ¿Cuáles son los remedios de Dios? El agua, el sol, las hierbas, las plantas medicinales. La verdadera fe agradecerá a Dios por el conocimiento acerca de cómo utilizar estas preciosas bendiciones en una forma que restaure el vigor mental y físico. Esto fue escrito por Elena de White
en el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 331 y 332. Otra cita, Vivir Saludable 248, en inglés este libro de Elena de White. El asunto de la reforma pro salud no se promueve como debería. Una simple dieta, cuarto remedio natural, la alimentación y la total abstinencia de drogas, dejando libre la naturaleza para recuperar las energías gastadas del cuerpo, haría que nuestros sanatorios, lugares más efectivos para la restauración del enfermo de la salud. Habla de sanatorios porque el movimiento adventista empezó a crear supermercados adventistas, escuelas adventistas, universidades adventistas y hospitales adventistas. Aquí en Chile hay una clínica adventista que es de Los Ángeles, que por supuesto que no cumple con el cometido de Dios, porque no hacen la medicina de Dios. Antes existía el Centro White, ahí sí hacían la medicina de Dios. Mi abuelita fue curada en el Centro White con la cura del limón. Hoy en día se han pervertido los sanatorios adventistas porque no hacen lo que Elena de White dejó, que son, ya lo vimos, agua, sol, hierbas, plantas medicinales, alimentación. Son 8 los remedios naturales que ella dejó. Por eso tenemos que volver a las sendas antiguas y no escuchar a hombres que están haciendo planes de un restaurante vegetariano, que es buena la idea, pero que ese mismo hombre promueve la acupuntura y él mismo toma fármaco. Es muy irónico el tema, porque yo a ese hombre le salvé la vida con nutrientes y él nunca dejó su fármaco y volvió a enfermar. Entonces es tan irónico que se atreva a ser una eminencia en el área de la salud o la última palabra, porque lo ven como profeta, siendo que es un falso, y sea autoridad en tema salud cuando no lo es, si un hombre consumidor de fármacos. Nunca lo dejó, por eso se volvió a enfermar. Y más encima, empieza ahora su grupo a atacar mi trabajo. O sea, no pueden atacar el mensaje porque el mensaje de Elena White es perfecto y van contra el mensajero. Eso también tienen que aprender a tener inteligencia emocional ustedes, porque van a tener muchos enemigos cuando se dediquen a hacer la medicina de Dios. Pero eso debe de enriquecer su corazón y practicar lo que hizo Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían que estaban matando a Dios mismo. Y si Él es nuestro referente, nosotros no debemos cargar con odio ni criticar ya más. No hagamos una religión de las críticas. Yo tengo que hablar esto porque hay mucha gente todavía que está agarrada de ese ministerio y que no se le cayó la venda como a mí. Lo que yo hice fue muy sencillo. Me arrodillé de 7 a 8 veces diarias y muy humilde porque le dije al Señor, muéstrame que estoy equivocada. Así le dije yo. Y el Señor lo único que hizo fue mostrarme versículo, me llevaba a la Biblia y me reafirmó que yo estaba bien. Aquí el tema es entre tú y Dios. No dejes que nadie te diga cómo pensar, porque en el momento que un ser humano te dice qué pensar y tú crees ciegamente en ese hombre, eso es de Satanás. Jamás un hombre será el representante de Dios aquí en la tierra. Los católicos dicen que es su papa y esta secta dice que es este hombre. Eso no es así. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Ese es el consolador que dejó Jesús, Juan 17. Además, Jesús mismo dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra. Obviamente que voy a llamar papá a tu papá biológico, pero a nadie digas padre, porque hay un solo Padre en los cielos, nuestro Padre Dios. El Ministerio de Curación, página 89. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, el régimen alimenticio conveniente, el agua, la confianza en el poder divino. 8, de ella creó los 8 remedios naturales. Este libro es de Elena de White, todas estas citas son de ella. Ella creó los 8 remedios naturales. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. El verdadero método para sanar al enfermo es decirle de las hierbas que crecen en beneficio del hombre. Los científicos le han puesto nombres largos a estas simples preparaciones,
pero la verdadera educación nos guiará a enseñar al enfermo que ellos no necesitan llamar a un doctor más de lo que ellos llamarían un abogado. Ellos pueden por sí mismos administrar las simples hierbas si es necesario. Educar a la familia humana en que solamente el doctor conoce toda la enfermedad de los niños y personas de cualquier edad es una falsa enseñanza. Y cuanto antes nosotros como pueblo nos mantengamos en los principios de la reforma de salud, mayor serán las bendiciones que vendrán a aquellos hagan verdadera obra médica misionera, no como la Clínica Adventista de Los Ángeles, verdadera obra médico-misionera, el lenguaje simple. Debemos enseñar cómo preservar la salud, cómo evitar la enfermedad. Este es el trabajo que nuestros sanatorios están llamados a hacer. Esta es la verdadera ciencia. Spalding Magan Collection, 137, libro de Elena de White. Sí, es muy sencillo. Hasta la iglesia adventista que tenía a esta mujer no hace lo que esta mujer dijo. ¿Quiénes son los únicos que lo hacen? Los adventistas de California. Ojalá fueran los adventistas de Chile, de Perú, de Bolivia, de todo el mundo. Mensaje selecto, tomo 2, página 321. Toda preparación venenosa a base de productos de los reinos vegetal y mineral introducida en el organismo ejercerá una influencia maligna, afectará el hígado, los pulmones, perturbará el organismo en general. Está hablando de los fármacos. Una mujer de 1863. En esta época los médicos recetaban cigarrillos para los pulmones. Esta es una mujer adelantada a su época, porque el mensaje venía de Dios. Ella sabía que los fármacos dañaban ¿qué órganos? El hígado, los pulmones y perturba el organismo en general. 1863. Váyanse a la medicina de esa época. Una mujer adelantada para su época. Y este mensaje de salud jamás pasará de mí. Los fármacos siguen siendo malos hoy en día. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y puede que YouTube me borre este video porque me está borrando muchos. Si pasa así, bueno, lo trataré de subir por otro medio. Voy a subirlo a YouTube para grabación, veamos si lo acepta. Si lo llega a eliminar, lo subo al grupo cerrado, nutricionista de Ana Tapia, y por ahí comparto el link. Está difícil la cosa de poder expresarse libremente. Carta 82, 1897. Los sencillos remedios de la naturaleza no dejan efectos malignos después de su uso. Claro, porque el problema de los fármacos es que sacan solo el principio activo. Por ejemplo, la aspirina, ácido acetilsalicílico, la aspirina es el nombre comercial, es ácido acetilsalicílico, lo sacan del sauce, pero solo sacan el ácido acetilsalicílico. Si yo me tomo una infusión una cocción de corteza de sauce, voy a tener el mismo efecto anticoagulante natural, analgésico, etc. Esto fue escrito en la Carta 82 en 1897, Elena de White, por supuesto. Y para terminar, porque yo dije que me iba a demorar 2 horas y 2 horas me voy a terminar, esta es la última diapositiva. El mensaje de Reforma Pro Salud, los 8 remedios naturales, tiene la sigla ADELANTE, para que usted se la aprenda. A viene de agua. ¿Cuánta agua debemos tomar al día? 30 ml por kilo de peso. Eso debemos tomar al día. Media hora antes de las comidas, en 10 minutos sale del estómago, no mezcle el agua con las comidas. Porque si usted está tomando agua y comiendo, no deja actuar la amilasa salival, que debe actuar sobre los carbohidratos. Descanso. Debe dormir las 8 horas. Ideal dormir a las 10 de la noche, porque de 10 a 12 se hacen los ciclos REM, que son los más profundos donde de verdad descansamos. Ejercicio. El 40% de la salud depende del ejercicio. ¿Y por qué lo marqué con rojo? Porque esto le vamos a dar muy fuerte a lo que está con rojo este año es casi un año, porque en diciembre terminamos, vamos a hablar de ejercicio. Yo les voy a enseñar a prescribir el ejercicio, a prescribirlo, o sea, que usted tenga un paciente y le diga, bueno, 15 minutos de HIIT en esta intensidad. Les voy a enseñar la importancia de frecuencia, tiempo, intensidad. Les voy a enseñar a trabajar grupos musculares. Les voy a enseñar a prescribir el ejercicio. L, estamos en el adelante, de luz solar. Sabemos que podemos sintetizar vitamina D
tomando sol, no en horas peligrosas, obviamente, de 10 a 11 de la mañana y en la tarde de 5 a 8, apenas 15 minutos, cara, cuello y brazo. ¿Cuánta vitamina D produzco? 10.000 a 20.000 unidades internacionales. Una maravilla. Tan simple como tomar sol. El aire, importante aprender a respirar. Inspirar, y cuando inspiro se debe inflar toda la caja torácica, y cuando expiro se debe esconder el abdomen. Esa es la forma de saber si estoy respirando o no bien. Aprender a respirar unos 15 segundos y a botar 15 segundos también, idealmente donde hayan árboles, porque los árboles nos dan oxígeno en el día. Ellos son muy maravillosas las plantas porque ellas en el día consumen CO2 y eliminan oxígeno. Y podemos tener unos pulmones sanos con algo tan simple. Por eso es parte de los 8 remedios naturales. Nutrición. El programa becario empieza con 2 meses de fitoterapia o plantas medicinales. Ustedes recibieron una playlist de 12 videos que las personas que están siguiendo esto abierto, porque ustedes reciben su título, su certificado de estudio, su diploma al final si logran aprobar los quiz y el examen en video, pero los demás lo van a poder estudiar igual de forma abierta, viendo estos videos para todo público en YouTube y viendo los playlists, porque los playlists están en mi canal de YouTube en sector playlists. Ahí está playlists de plantas medicinales que son 12 videos. En la nutrición le vamos a dedicar mucho tiempo, 4 meses, porque les voy a enseñar alimentación vegetariana, porque a veces no sabemos hacer comida vegetariana, no sabemos confeccionar dieta, y ahí está el 60% de la salud en la nutrición y el 40% en el ejercicio. Entonces ahí tenemos salud completa y obviamente que vamos a trabajar con alimentos curativos. Y vamos a meter también nutrición ortomolecular, por supuesto, vamos a dedicarnos en hacer un programa bien contundente. Temperancia, eso está en todo. Yo no puedo tomar sol todo el día, ¿verdad? O sea, tampoco los remedios naturales los puedo hacer todo el rato, porque si no voy a transgredir uno de los remedios naturales, que es la temperancia. No puedo hacer ejercicio todo el día, porque esa vigorexia patológica va a dañar mi cuerpo. Por eso la temperancia en todo. Siempre. No puedo tomar 40 litros de agua, me puedo morir. 30 ml por kilo en adulto. La esperanza. Por eso es que es un remedio natural hablar de Biblia. Porque si todos los brujitos que hacen todas estas técnicas no aprobadas por Dios te enseñan a meditar y todas esas tonteras, al om que entras en trance, ¿por qué no aprender la verdadera vida espiritual que está en la Biblia? Por eso que el programa lleva Biblia, porque es el remedio esperanza. Por eso yo te decía al principio cuando tú tomaste este coaching, si tú no entiendes que la reforma pro salud viene con Elena de White y el adventismo, entonces no tomes el programa porque estás desubicado, debiste haber buscado otro programa. Así es simple, o sea, hay que ser bien sincero y no ponerle a la gente aquello que no le interesa saber. Pastelero a tus pasteles, ¿cierto? Voy a dejar hasta aquí la grabación. Les habla la doctora Diana Tapia.